Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos al Congreso Multitud de Minorías 2022. Estamos en la conferencia de cierre con el profesor Luis Fuganti. Vamos inicialmente a algunos agradecimientos y algunos avisos. Quisiera agradecer a todos y todas que pudieron aportar para la realización de este Congreso, a los moderadores y a los ponentes por haber dispuesto su tiempo, al público en general, o sea, la audiencia por poder aportar económicamente para la realización de este Congreso. Recuerden que no tenemos ningún apoyo de fomento o de alguna institución. Todos los costes fueron pagados por la contribución de ustedes. La transmisión también del equipo de Estudio Digital 7 de Salvador, Bahía. Quisiera agradecer muchísimo también al equipo de Libras, o sea, Lengua Brasileña de Señas, a Diego, a David y a Farla por trabajar incansablemente durante todo este congreso, estos 3 días de congreso. También quisiera decirles que la traducción al español estará disponible en el canal de YouTube Multidão de Minorías. Después del congreso estará siendo traducida por Ángela Pontes. También quisiera agradecer a los que han sometido sus artículos y reseñas para el dossier del Congreso que saldrá hasta diciembre de 2022 en la revista Tempo Psicoanalítico. También las transmisiones de las conferencias y de las mesas están siendo transmitidas por la plataforma Event 3 por medio de un login y contraseña y también en el canal de YouTube libremente. El canal se llama Multidão de Minorías. Todavía hay tiempo para los que todavía no han hecho sus inscripciones. Entonces pueden hacer sus inscripciones por medio del www.3.com.br/multidão de minorías. También divulgaremos en el chat un formulario para la evaluación de cada actividad. Entonces pueden utilizarlo también para poder registrar sus presencias, porque después también si lo entran por Event 3, la parte del registro de presencia es automático. Los certificados serán enviados también por el correo de inscripción o por medio de la plataforma Event 3 después del evento. Las preguntas serán contestadas después de cada actividad si hay tiempo. Quisiera presentarles el moderador de la mesa. Es el profesor Dr. Auterives Maciel Jr., que es doctor en teoría psicoanalítica por la Universidad Federal de Río de Janeiro y maestro en filosofía por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. También actualmente es profesor del departamento de posgrado, maestría y doctorado en psicoanálisis, salud y sociedad de la Universidad UBA. Es profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Río también. Además, es miembro asociado de la Sociedad de Psicoanálisis SPID y lecciona actualmente el curso de corta duración en estudio de memoria en el programa de posgrados y es por la Universidad UESB de Bahía. También es editor jefe de la revista Tempo Psicoanalítico, cuales dos, también es autor de varios libros de los que tenemos aquí. Entre ellos está La ética en Sandor Ferenczi, de Río de Janeiro, editorial 7 Letras. También nuestro ponente de cierre con su ponencia, que sería el comunal comedio de coexistencia de zonas autónomas para la afirmación de las diferencias. Es el profesor Luis Fuganti, es filósofo, libre pensador de la filosofía de la diferencia, autor del libro Salud, Deseo y Pensamiento. Es considerado una referencia entre los mejores y los más accesibles en las introducciones al pensamiento nómade y a la filosofía de la diferencia. Él representa aquí también la escuela nómade. Entonces vamos a pasar al moderador, el profesor Auterives, para que siga los trabajos. Hola, buenas noches. Entonces estamos ya terminando el primer Congreso Multitud de Minorías con una conferencia de un gran pensador, un gran amigo mío, Luis Fuganti, que va a traernos exactamente, creo yo, lo que es fundamental de la diferencia y de la línea de fuga entre los devenires minoritarios, como incluso han sido mencionados por Deleuze y Guattari en determinado momento. No va a tardarme mucho, vamos a aprovechar el tiempo que queda para poder hacer un debate interesante con ustedes. Entonces, por favor, Luis Fuganti. Buenas noches. Buenas noches con todos y todas. Es un gran gusto poder estar aquí. Quisiera inicialmente agradecer a mi gran amigo Auterives Maciel por su invitación para que participara yo de este importantísimo evento.
es un evento que de hecho invierte y fomenta en una zona de pensamiento crítico creador que es muy urgente y necesario en nuestros tiempos ahora. Y también a Woodson, que junto con Auteribes han organizado y me han invitado. Y bueno, también decirles que estoy muy honrado de poder estar en este momento haciendo este cierre, el cierre de un evento tan importante y tan interesante en discusiones y debates y problematizaciones de lo que quizás sea el tema problema, diría yo, lo más evidente de una postura, o sea, de una condición ético-política del humano. Entonces, en una condición de la que yo, por supuesto, no llegué a participar de todos los eventos, pero he visto algunas cosas del Congreso y que, claro, he tenido otras citas, pero lo que pude ver ha sido muy interesante. Entonces, voy a hacer aquí como que una aventura, diría yo. O sea, un poco que atreverme a hacer una aventura de pensamiento con doble aspecto y aspecto crítico y creativo sobre un tema que sería problema, que es estar involucrado por grandes males entendidos. Y claro, el tema del común, ¿qué sería este común tan, digamos, esparcido por pensamientos políticos de Negri, Michael Hart y, por supuesto, adentro las mismas filosofías? La filosofía de la diferencia sería un problema central, este ser común. Entonces, es un tema que hay o que tiene todavía una historia, un pensamiento humano que revela la dificultad de pensar. Este común es tan importante que, que el humano, o sea, las fuerzas de la humanidad que existe en nosotros, consiguiendo un poco detenerlo en su realidad, nuestras sociedades, nuestras informaciones sociales serían sencillamente capaces de vivir sin Estado y contra el Estado. Es decir, no necesitaríamos tanto de Estado, de ley y de normas. Entonces, este común de hecho sería realmente lo que llamaría yo como que la base o la piedra, digamos la piedra o la base filosofal, sería el elemento clave del problema político y ético que existe. Pero a la vez, al mismo tiempo, este común involucra a su supuesto, que es el otro centro, o sea, la otra faz que él involucra como que la potencia que se singulariza. Todo este ser común involucra necesariamente un ser de potencia. O sea, este ser común o un ser de pasaje involucra necesariamente un ser de potencia como devenir de las fuerzas. Y eso nos lleva a que sobrepasáramos que el problema del sujeto, o sea, de la conciencia y del individuo. Entonces, me parece que es importante que empecemos hablando desde el punto de vista crítico. ¿Por qué? Porque hay este malentendido en lo que sería lo común. Este común no es, digamos, vamos a pensar primero lo que no es este común. Él no es un ideal.
El común no es un ideal. ¿Por qué no lo es? Porque ideal es una manera, una forma. Este común no tiene forma. Este común, como un ser, él no puede tener forma. Entonces, a la medida que vayamos desarrollando lo que este común no es, vamos luego a decirles lo que este común es. Entonces, de primero vamos a hacer la crítica, después vamos a invertir en este pensamiento creativo o creador. Lo que este común, entonces, este común no es un ideal, no es universal, que es distinto de lo que sería este ideal. Este común tampoco es una ley, o sea, no es una ley, una dimensión legal. Este común tampoco es este público, la audiencia. O sea, es importante que lo mencionemos porque muchos de nosotros todavía estamos imaginando con esta dimensión de lo público, pero en lugar de pensar en este público, revelamos este secuestro de este común. El común tampoco es el colectivo, no es este colectivo. Entonces, común no es un ideal universal, legal, público y tampoco el colectivo. ¿Vale? Tampoco es una norma. Tampoco es una norma. Seguramente no tiene nada que ver con el Estado, ¿eh? Y lo que este común involucra, que es la dimensión singular de la potencia, no es esta dimensión y no se confunde con lo que sería el individuo, lo individual. La potencia no es un individuo. Tampoco es en especial. O sea, no es un individuo que se opone a lo colectivo, no es un particular o privado que sería opuesto a lo universal, no es una sustancia existente que se opondría a lo que sería ideal, no es este privado que se opondría o supondría este público, no es este subjetivo que estaría supuesto a lo que sería al revés, no está la conciencia que estaría arriba la ciencia. Entonces este singular no es nada de eso. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué? Porque ni el común es una forma, ni este singular es una sustancia. Este común es una zona, un área de pasaje. Y el singular, este singular es el modo de la potencia. Este singular es el ser de la potencia, el común es el ser de pasaje o es lo que sería un acontecimiento de toda y cualquier potencia que se diferencia. No hay existente, no hay un existente siquiera que esté adentro inmediatamente a un área de pasaje. Entonces, este área de pasaje es que no tiene una forma previa como les mencioné antes. Es, digamos, una afirmación. Por lo tanto, lo que este común tampoco es. Este común no es un área neutra o una zona neutra. Generalmente se confunde cuando entendemos este público como siendo un área neutra, una zona neutra que estaría sobre este privado y tendría un área o una zona neutral donde había allí este interés público de todos. Este común, él tiene un interés de todos, pero en verdad no como una forma, sino como una afirmación de toda y cualquier diferencia como diferencia. Mientras una diferencia, pero no una diferencia representada, sino una diferencia. Entonces, este común es una manera de afirmar la diferencia de modo inmediato, sin la representación de cualquier tipo de forma, sea una forma ideal, sea una forma universal, sea una forma colectiva, sea una forma pública.
sea una forma legal, sea una forma moral, ¿no? Este común, por lo tanto, es una afirmación. Pero si el común es una afirmación, es una zona, un área de pasaje, él no es neutro. Él es afirmador de la diferencia. Es una dimensión, una faz que hace pasar todo este presente que existe, ¿no? Todo ser existente, como diría Spinoza, toda la potencia en acto, el acto que actualiza esta potencia, el acto que hace con que esta potencia exista y que hace con que esta potencia esté en esta existencia y se efectúe. Este acto es una potencia de afirmación de la diferenciación de esta potencia. Este acto, por lo tanto, es un acto de afirmación de la diferenciación de esta potencia. Y es eso que veamos así como el deseo. Y el deseo es el camino de la diferenciación de la potencia, que involucra necesariamente este común. Lo que, como diría Bergson, que hace pasar todo este presente. Este es un aspecto del tiempo, un aspecto que define este tiempo. La esencia del tiempo que involucra esa faz total, absoluta, que hace pasar todo el presente. La otra faz o la otra cara que sería absoluta del tiempo es lo que mantiene todo el pasado. Y esta faz que mantiene todo el pasado que nosotros conectamos o denominamos ser de tiempo o seres. Entonces la faz o la cara que hace con que se mantenga todo el pasado. Entonces, de un lado está la faz que hace pasar todo el presente, que es la faz de lo que sería el acontecimiento. Pero esta faz no tiene forma, es un portal de devenir, es un ser de pasaje, es un área de pasaje de todo y cualquier existente, de todo y cualquier. Así que, por lo tanto, eso hace pasar todo el presente. Todo ello no puede tener forma. Al revés, es un principio que impone y pone en variación cualquier forma. No solamente se somete a las formas variables, sino que pone la forma y la variable en variación total. O sea, esto que hace pasar por el presente es esta zona común, sin la que no hay afirmación de la propia potencia, o sea, de este ser que jamás deja de ser ser como ser como una potencia que está siempre por venir, de modo distinto y que es distinto de lo que es. Este pasado que está siempre por venir, este ser de potencia común como una acumulación del tiempo, en el tiempo y por el tiempo, que es lo que se constituye un modo. Este ser siempre tiene una, digamos, un sesgo, y él diríamos que sería un sesgo, y así como sería este ser de pasaje, que sería un otro nivel, que sería otro contacto con este, lo que sería afuera. Este ser de potencia tiene un inmediato contacto de la potencia, que es adentro, al, al inmediato del acontecimiento que es este fuera. Este fuera y este dentro están en contacto inmediato sin cualquier mediación. Desde que la potencia en acto esté conectada a lo que sería posible. Así les hago todo un sendero muy abstracto, pero no es abstracto por la abstracción de lo real. Al revés, es que este propio real es necesariamente abstracto a la medida en que este nivel de realidad es un plan virtual de este real.
Entonces, este plan virtual de este real no tiene forma. Es entonces un plan que se mezcla con el plan de lo posible, que ya es un plan formal. Este real, la realidad virtual. Y no es menos real por no existir o por ser abstracto. Al revés, esa realidad como un ser de potencia necesariamente se diferencia en la existencia desde un acto que principia o inicia en esta zona total o absoluta de pasaje, donde todo lo que existe o lo que sería existente se diferencia y diferencia en la propia ciencia. O sea, esta zona común de pasaje sería un principio de diferenciación o de modificación o producción de la propia esencia. Entonces hay una producción de esencia en la existencia, hay una producción de eternidad en la existencia. Todo ello inicialmente puede un poco que sonar diferente o abstracto, pero yo quiero hacer ahora una contraposición. Porque lo que llamamos de común aquí como este tipo de área de pasaje sin forma que involucra todo y cualquier existente de modo inmediato, por lo tanto, de modo inmediato, todo y cualquier existente está ya de una en este abismo de lo existir, este abismo del tiempo, este abismo del movimiento. Pero ¿por qué eso nos parece entonces este abismo, como por ejemplo la existencia sin Dios? Nos parece un abismo porque generalmente nosotros vivimos en una condición donde nuestro deseo está separado de nuestra potencia. Estamos separados de nuestras propias fuerzas. ¿Y por qué eso pasa? Porque por el modo de vida, dependiendo del modo como vivimos. Entonces, colaboramos con esta separación y inventamos incluso en un lugar, en virtud de esta separación, una mediación, o sea, una especie de conexión, de reanudación de lo real. Buscamos reconectarnos, reanudarnos a lo que sería posible, generalmente de una manera equivocada, y es lo que llamamos muchas veces de empoderamiento, porque queremos de nuevo una potencia, no sabemos cómo lograrla, sino creando una respuesta un poco que no es conveniente y que o la reproducimos también y que está desaguando en los poderes. Entonces, toda la manera de empoderamiento es una manera de captura y de reproducción de los poderes. Pero por ello es fundamental que distingamos entre empoderamiento y potencialización. Yo sé que aún así eso está muy evidente, actual, este término empoderamiento. Es muy común en una inversión positiva de modo positivo del deseo y para poder empoderar a las minorías, pero esto diría sería un disparo en el pie de las minorías, porque sería como disparar en su propio pie. Y aquí viene esta necesidad de la distinción, de poder hacer esta distinción, de deshacer lo que sería este malentendido y esta confusión entre minoría y devenir minoritario, ¿no? Deleuze y Guattari han propuesto esta distinción que Alterive ya en su ponencia de apertura ya había enseñado bien la distinción entre devenir minoritario y minoría y entre minoría y mayoría. Este devenir minoritario es totalmente diferente del empoderamiento de la minoría. El empoderamiento de la minoría mantiene la relación de reproducción de los poderes, aunque sean contrapoderes. Pero el devenir minoritario ya es otra cosa. Entonces, nuestro problema, porque generalmente nosotros, los movimientos minoritarios, todavía están en gran parte con una confusión, con un malentendido de buscar una salida, una solución que traiga
una idea de tutela, un reclamo de derechos, una queja de derechos, lo que Deleuze y Guattari ya indicaban como una dimensión pasional reivindicativa de reclamos de la producción de la subjetividad de nuestras formaciones sociales. Ya nos convertimos pasionales cada vez más y que somos personas de poder hacer reclamo y cuando estamos bajo este deseo, cuando queremos huir de las capturas, tanto de una dimensión que está puesta y que nos pone como esclavos de una máquina social, como de la dimensión ya de estar bajo a lo que nos convierten como los siervos de lo que deseamos nosotros mismos y que lo queremos por medio de deseo, por unas ganas de empoderamiento y que tenemos este doble aspecto, por lo tanto, que manifiesta o revela o muestra una cumplicidad de nuestro modo de existir con los poderes que eventualmente lo combatimos y con nuestros enemigos. Y por supuesto quiero llamar la atención para esta dimensión crítica, la dimensión de la complicidad, que no tiene nada que ver con culpa. Y es muy importante que hagamos esta diferencia de la complicidad de la culpa. Y la complicidad involucra nuestro modo de vida. Antes de ello, quisiera hacer todavía un destaque, antes de entrar en este tema de la complicidad. ¿Cuál sería entonces ese destaque? Es que es importante que percibamos que más que lo que es ideal o más de lo que es la verdad, el problema es la voluntad de este ideal o de verdad, como decía Nietzsche. O sea, ¿desde dónde viene el ideal o la idealización? ¿Desde dónde viene la verdad? O la necesidad de estar atado a una forma. ¿Qué es o qué hay de común en este equívoco? En lo que se refiere a la comprensión del propio ser común, lo que hay de común es la creencia en la forma. O sea, la forma de alguna manera podría salvar lo que definimos como forma. Entonces, la forma es toda la realidad que está paralizada o que se paraliza, que se mantiene, que se fija a una imagen que donde el tiempo y el movimiento estarían ausentes. Habría entonces una cristalización del tiempo y una coagulación del movimiento. Es a ellos que lo conectamos, que conectamos la imagen de la verdad y la imagen de este ideal. Entonces, ¿por qué el humano necesita de una imagen del ser como siendo una forma de permanencia? Una forma de permanencia que sería la condición de la salvación de él, la condición de su rescate, la condición de su liberación, ¿no? Y ello es muy común, o sea, las izquierdas y las derechas, ¿no? ¿Por qué precisamos de eso? A ver, ¿será que, ahora claro, voy a empezar como haciendo una reflexión para después tratar del problema? Entonces, ¿les parece que Negri y Hart, lo que llaman ellos de común, inspirados en Spinoza, y multitud, no involucran un principio de organización
trascendentes, ¿no les parecía que habría una creencia todavía en un bien común? O sea, el común no estaría sometido a la idea de bien. No habría un romantismo que invertiría en una idea formal de comunidad o de colectividad que uniría a la multitud en un proyecto que sería afirmador de las diferencias, pero no podría instituirse sin la preservación o el mantenimiento de una forma común. ¿En qué eso estaría diferente o o podría diferenciarse de un Estado? ¿Habría un anarquismo de alguna manera o un malentendido de la creencia de una forma? Aunque esta forma fuera una forma que de modo individual podría sonar como un modo común entre todos, o una forma de comunicar a los individuos y a las diferencias. Entonces, no sé si ustedes me comprenden. Intento aquí ser lo más sintético posible en función de nuestro tiempo, por supuesto. Pero hay un problema aquí. Lo que nos une, lo que haría con que nosotros, los seres humanos, pudiéramos vivir en sociedad sin un centro de poder opresor que sea represor, ¿no? O sea, saboteador, parasita, parásito, y allí estaría de alguna manera que estaría trayendo la vida para abajo. Habría entonces una manera bajo la que o por la que nosotros humanos podríamos vivir en sociedad por un plan total de las diferencias, o sea, de conformación de las diferencias sin el cruce de ninguna manera que se podría sobresalir de las multitudes o a las multitudes, y que por medio de ella también habría una mediación, o sea, buena, que fuera beneficiosa y que pudiera hacer con que viviéramos de modo solos y muy activos, de modo solidario. Bueno, me parece entonces que hay una dificultad muy grande de pensar en este común fuera de la forma. Y quisiera decirles que este común, quiero de nuevo subrayar eso, que este común no tiene forma de ninguna manera, si no, él no podría ser común, porque toda forma de alguna manera es parcial. No hay universal que no sea un punto de vista elegido ya arbitrariamente por medio de una fuerza que toma el poder, o sea, se convierte hegemónica, recibe una gran ascendencia. Todo este universal, todo este ideal, todo este colectivo, todo este público depende de la elección de una parte que se convierte en este todo. Toda forma tiene un principio arbitrario. La forma siempre es efecto de la relación de fuerzas. Entonces, si confundo este común con una forma, es posible que haya, de hecho, relaciones transversales directas entre las diferencias y la singularidad, entre las multitudes, las minorías, para usar aquí este título maravilloso de este congreso, de modo inmediato, por lo tanto, y sin intermediación, o sea, sería imposible. Necesitaríamos una representación, un sistema de representación, una instancia que pudiera subcontratar. O sea, delegaríamos a esta instancia formal común, ¿no? Esta legitimación de nuestras relaciones, de nuestros afectos, de nuestras ideas, ¿no? Entonces, aquí entra el problema crítico. Voy en estos próximos minutos voy a desarrollar un aspecto crítico. ¿Cuál sea la voluntad, o sea, de este ideal
la voluntad de este universal, la voluntad de esta ley, la voluntad de derecho, la voluntad de un Estado democrático de derecho, la voluntad de una tutela, la voluntad de una forma sin la que habría este albedrío, habría la violencia o la violación. Los derechos serían allí o estarían allí, ¿no? Entonces la voluntad de verdad, la voluntad de la forma, la voluntad de conectarse a un principio que pueda trascender la existencia o que estaría sobrepuesto a las relaciones que las mediaría. La voluntad de poder invertir en este principio es una voluntad también de representación. Es una voluntad, ganas de ser salvado por esta representación, o sea, representación de una vida que tendría potencia y voluntad propia para gestionarse y que precisaría de una forma exterior, de exterioridad, ¿no? Que debería ser incluso puesta fabricando una manera de interioridad entre nosotros, subjetiva, para una exterioridad ideal de un objetivo. Entonces, ¿desde dónde vendría eso? Toda la vida separada de lo que puede está necesariamente la que se confunden dos cosas. Y lo que nosotros somos, lo que una vida es en la esencia, para no servir, para tratar aquí de Spinoza, es una potencia en acto. Y yo puedo decirles que todo acto es un acontecimiento, por supuesto. Luego, una potencia en acto es una potencia en acontecimiento. Luego, la vida en su esencia de derecho es una potencia de acontecer. Es una potencia de acontecer, pero puede pasar también, puede acontecer de modo diferenciado o puede ser de modo diferenciado. Ella puede acontecer haciendo la diferencia o puede acontecer siendo producida, o sea, puesta a una obligación de efectuarse o diferenciarse según una fuerza exterior que hace de ella la función de un poder. Es decir, podremos existir de modo activo o de modo pasivo. Entonces somos una potencia de acontecer. Pero cuando nos confundimos y confundimos la potencia de acontecer con lo que nos pasa, con lo que nos ocurre, entonces nos reducimos en nosotros y este acontecido toma nuestro lugar de la potencia de acontecer. O sea, nuestra vida recibe un estatuto de una, digamos, rebajarnos y lo somos por alguna cosa, por alguna fuerza que nos determina eso, de modo tal que nos ponemos a lo que nos ha pasado a nosotros. Y este tipo de ocurrencia que pasa en nosotros nos reduce a lo que haya acontecido en nosotros y que nos forma a lo que Deleuze y Guattari, en mi punto de vista, llaman de hueco. O sea, este hueco del deseo, ¿no? Que viene desde cada cuestión sucedida en la potencia de acontecer. Es una especie de estado, es decir, de cosas y de cosas que suceden y que están interiorizadas en un estado, es siempre un límite de un estado afectivo que es un límite, pero este límite está interiorizado entre nosotros, en nosotros, que en mi punto de vista sería lo que Deleuze y Guattari entiende en este hueco del deseo. Entonces hay una producción de la ausencia, de la falta, política de la falta en nuestras formaciones sociales. Ellas existen, ¿no? Necesariamente con este supuesto, porque son formaciones sociales que presuponen este centro de soberanía. No hay centro de soberanía que no va a implicar una vida que está bajada. Por lo tanto, es una máquina social, una mega máquina social. Entonces voy a usar máquina de Deleuze y Guattari y también de Smartphone, que también trata de este mismo tema de la máquina, que produce necesariamente esta bajada de la vida por abajo. Entonces siempre invierte en los que
acontecieron más que nuestras potencias han pasado, acontecieron. Entonces, cuanto más estamos conectados a esta reducción de lo que ha pasado, entonces nos quedamos con, digamos, estaríamos sometidos a, a una caída y por medio de esta caída tenemos un deseo que va a venir, que es proveniente de este mal encuentro, o sea, de la separación de nuestro deseo intensivo, de nuestro deseo que emana a nuestra potencia de acontecer. Esta separación de este deseo a la potencia implica, por lo tanto, una producción de impotencia y por medio de ella deseamos este modo diferenciado, diversificado. ¿Cuál sea este modo? El modo intencional. Por lo tanto, la manera intencional de desear, o sea, va también a buscar salir de este hueco, va a buscar salir de esta caída, va a buscar levantarse después de haber caído. Y generalmente buscamos levantarnos, conectarnos a nuestra potencia de una mala manera por medio de un camino que es totalmente equivocado de este empoderamiento. El empoderamiento es el camino más torcido de una fuga, es una falsa fuga, es una línea de fuga que es cobarde y que es penosa y tenemos allí este ideal trascendiente de salvación. A la medida donde somos puestos en hueco, echados allí en este hueco por nuestra propia manera de existencia. Nuevamente yo les voy a decir, no hay culpa, hay complicidad, sí, pero la complicidad incrementa nuestra responsabilidad, pero a la vez también nos conecta a lo que podemos. La culpa no, la culpa sencillamente dice, bueno, la existencia es la culpable, la existencia es insuficiente, como diría Lacan, o sea, es una insuficiencia y que sería una insuficiencia de ser esta culpa, esta falta que es este ser de la existencia, ¿no? Esta ausencia, esta falta de la existencia es porque estamos separados de nuestra propia potencia, de nuestras propias fuerzas. Entonces deseamos por medio de este hueco y cuando deseamos por medio de este hueco o por medio de estas caídas o por medio de estos acontecimientos, que están totalmente manteniéndose entre nosotros y que van constituyendo nuestra historia personal, la historia personal de cada uno y así produciendo y confundiéndonos y reduciéndonos a nuestra potencia singular que está reducida a este proceso de una sumisión, que es este proceso del deseo, por medio de una capa de estos extractos que van surgiendo y que van acumulándose en nosotros, por medio que, y a lo largo que el tiempo también está probado y que son probados, es probado por medio de un presente que pasa siempre de mal manera, es un presente que no está bien hecho, por alguna manera que tiene su horizonte una abolición, una negación, o sea, un sabotaje, algo que puede entonces dejar la vida bajada y que lleva la vida en rumbo, como diría Hegel, un ser para la muerte. Entonces, habría un mal deseo en relación con este acontecimiento, es como que un disgusto y un mal gusto en lo que sería todo y cualquier acontecimiento. Y este acontecimiento que sea cual sea, nos dejamos más débiles o mayores y tenemos mucho más ganas de salir de este hueco hasta que lleguemos a un determinado momento de desistencia, donde tenemos entonces allí lo que nos resulta la depresión o una caída de nuevo. Entonces, ¿qué quiero sugerir aquí para que pongamos en nuestro horizonte problemático de nuestro modo de pensar y de desear y de vivir? Es que hay una complejidad de todo existente que por algún motivo está separado de lo que puede. Y cuando él quiere salir, él quiere esforzarse, como dijo Spinoza, somos un conatos, o sea, somos potencias en actos, pero su umbral totalmente en una tendencia que es de la supervivencia, nos esforzamos para que sigamos
para que perseveremos en la existencia. Pero cuando lo hacemos, entonces buscamos alguna salida, alguna solución, alguna manera, alguna verdad, algún ideal, algún universal. No significa que tengamos este ideal, que tengamos este universal, que tengamos esta verdad. No significa eso, sino que tenemos ganas, voluntad, deseo de encontrar una narrativa que pueda construir una, digamos, alguna tabla de salvación. Y esto puede ser también un plan de queja o de reclamos de derechos. Esto también puede ser la criminalización de determinados modos existe, ¿no? Y eso puede ser, o sea, la inflación de la producción de leyes y de normas, aunque a nombre de una buena causa, ¿no? Porque necesitamos entonces de esta muleta, digamos, este apoyo, este soporte. Habría entonces una producción de deseo que está carente, de deseo que está en la falta, de deseo como falta de objeto, no solamente de objeto material, sino falta de una forma ideal de completarse en la existencia, una forma de satisfacción. Falta de una forma de satisfacción. Y, y entonces buscaríamos siempre una especie de forma de exterioridad, o sea, esta completud que va entonces tratando de destrozar nuestra existencia. Entonces colaboraríamos, seríamos cómplices de lo que combatimos. Como por ejemplo esa instancia que Deleuze y Guattari hablaron de que sería la mayoría como un método estandarizado, como una forma vacía, la mayoría donde nadie habita, la mayoría como un modelo. Entonces desearíamos una mayoría distintamente de la mayoría ya establecida, es decir, de este método estandarizado que nos aplasta, que nos oprime, que nos captura, que nos sabotea, ¿no? Entonces pienso que Alterives ha dado un ejemplo ya directamente en la conferencia de apertura que Deleuze y Guattari dan, ¿no? En este ejemplo tan interesante del hombre macho, blanco y europeo, civilizado, hablante o hablador, adulto, razonable y etcétera. Y este método estandarizado que se constituye la mayoría, todo más delante de él se convierte en una mayoría y la minoría entonces no es sencillamente una cuestión de números, ¿no? Porque en verdad la minoría siempre es en gran número, en mayor número, y la mayoría es cero, es nadie. La mayoría es un modelo vacío donde nadie mismo, el hombre blanco, está dentro de él, o sea, quepa en él. Entonces, este hombre blanco que tiene este modelo, entonces será el que estará empoderado. ¿Y quién más va a empoderar? Una buena parte de la sociedad, por ejemplo, que está computada. O sea, o aquellos que entran en choque o impacto y resisten, que van a buscar el fortalecimiento de una minoría de una otra manera, en una otra tutela, o entonces que van a confundir este común con alguna manera. Este común es el inicio del deseo y el inicio del deseo también es el inicio del cuerpo y es el inicio también del espíritu. El inicio del deseo no tiene forma previa, sino que es un principio de copurificación, de producción de cuerpos, así como es el principio de la producción de movimiento, ¿no? Quiere decir, es decir, estos propios cuerpos están producidos por movimientos. ¿Y dónde están estos movimientos, que son movimientos intensivos? ¿Dónde empieza el deseo en este acontecimiento? Y no en este yo, en este individuo, en el alma. Este deseo empieza en este tipo de acontecimiento y él termina como. No, él no termina, él no tiene circuito. Él involucra la potencia que se diferencia, es el deseo de poder entonces diferenciar esta potencia, que es un deseo que empieza la afirmación de la potencia, el deseo, la afirmación de la potencia que ya están en este ser común. Este ser común ya es aquel que anhela.
ese ser común no puede ser neutro, es aquel que anhela. Este deseo también tiene interés, total interés tiene. Pero sería importante que podamos distinguir este deseo que es interesante del que es un interesero. Este que es interesero normalmente es un deseo que siempre lo vemos haciendo algunas trampas y que opera muchas veces en la intensificación de la potencia. Entonces, en todo hay intereses, todo hay deseos. El deseo empieza en esta área de pasaje, o sea, en esta zona de pasaje. Y allí es algo como que aquello que necesariamente nos libera de la realidad lista o terminada ya. Todo, todo este ámbito de pasaje pasa todo el presente lista, con realidades listas. Estas zonas de pasaje son principios de creación y que dicen, ¿estás allí? ¿Existes? Entonces, ya para hacer esta diferencia, pero si no lo haces, no haces estas diferencias, entonces serás diferenciado. Entonces, cuando los poderes soberanos se constituyen de modo de Estado, involucran necesariamente esta mala manera de vivir, este modo de vida separado de lo que puede, este modo de vida que tiene el deseo y que él no encuentra su propia potencia, este modo de vida que el deseo no empieza en el horizonte de pasaje, sino en un hueco o entonces en un acontecimiento que está interiorizado y que está en un pasado que no ha sido bien pasado, ha sido mal pasado. O sea, es un pasado que en verdad sería un presente mal vivido, o sea, una intoxicación. En el lenguaje de Nietzsche, un tipo de resentimiento. Entonces, la condición humana actual es constituida por este resentimiento. No hay producción de subjetividad actual que no esté involucrada con este resentimiento. Entonces, el capitalismo no funciona sin una producción de una miseria efectiva. La miseria efectiva es la condición de la constitución y de la reproducción del capital. Entonces, no, es como que una máquina que no para, no da espacio, siempre está allí en función. ¿Y por qué vamos entonces a crear una política de enfrentamiento? No, de modo a confrontar estas zonas especulares, porque esta máquina social crea este espejo en esta zona de pasaje, crea una altura en el lugar de la superficie, crea una forma en el lugar del acontecimiento, crea una narrativa en el lugar de la potencia inventiva de la lengua, ¿no? Crea modelos que en lugar de maneras de existir que trata de una diferencia de una potencia, porque los movimientos invisten en contramodelos, en formas para defenderse, porque ellos precisan de una especie de tutela, de un Estado democrático de derechos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de estos derechos que estamos invirtiendo? Es algo muy importante, ¿verdad? Esta autocrítica, es decir, que está destinada a nuestros modos de vida. No hay modo de establecer una zona común de pasaje, este comunal, este comunal que implica la coexistencia de las diferencias, este comunal como área de pasaje donde coexiste y que son afirmadas diferencias de modo transversal e inmediato. No hay esta posibilidad ya que si no invertimos en un estado social o no invertimos en un sistema de leyes de normas, o sea, de una constitución,
de poder poner el pacto en el lugar del acontecimiento, este pacto en el lugar del gusto, el gusto por un modo de vivir, el placer de una parte estética, de la afirmación de lo que diferencia a nosotros, de esta zona de pasaje, un determinado enfoque, dejar de desear de modo que sería finalista. ¿Por qué deseamos teológico o finalista? Porque estamos adentro de este hueco y confundimos este hueco con el origen. Entonces, el sistema del buen senso, que implica una única dirección, un único rumbo del tiempo, que empieza muchas veces en el hueco, y ya que está en el hueco, no es una submergencia, es un efecto de profundización de la vida como ella puede. Entonces, este es origen, o sea, tenemos que volver a hacer emergir esta sumergencia. O sea, devolver a la superficie la potencia, salir del hueco, en lugar de desear una altura que nos quite del hueco, en lugar de segurar en la mano de Dios, del Estado, del derecho de una tutela. O entonces, ¿les parece que la unidad de una multitud sería una forma difusa y romántica de bien? O un bien quizá místico, místico, o quizá un bien o un malo que está totalmente mal, digamos, detenido, o un bien que estaría solamente para que pudiéramos acceder a una zona inocente adentro de nosotros mismos, adentro de cada uno de nosotros, de modo inocente como Rousseau y su buen salvaje. Fíjense, es lo que quiero decirles es que no hay unidad de multitud, ¿no? Que mantenga esa multitud afirmada en sus procesos de singularización sin la producción de un modo de venir. Un modo de vida que sea también activo, un modo de vida que no tiene nada que ver con el individuo, el modo de vida que no tiene nada que ver o no dice nada de sujeto con la conciencia, no es una ilusión burguesa de este tipo de enseñanza donde el modo de vida y tú van a vivir totalmente como lo es. No es como que vivir en una boya que haría con que tú te mantuvieras ya con las fuerzas nocivas que destrozan la vida o la bajan. No es de hecho que se trata. En verdad, el modo de vida es una manera de existir que involucra tanto la afirmación de la potencia que se diferencia, cuanto la producción de lo común. Es decir, en este modo de vida que produces este común, que vas a producir este inicio del deseo, que produces un horizonte como una visión que involucra cualquier tipo de vida. Y que a la vez, cuando se involucra este tipo de vida, la pone en un tipo de acontecimiento. Y cuando pones la vida en acontecimiento, la pones también en diferenciación. Y cuando la pones allí, también pones a que cree valores. Entonces, resistir es crear, sí, desde que se cree un valor. ¿Qué es un valor? Un valor es una potencia. Un valor es un modo de potencia, es algo que puede afectar y ser afectado, como dijo Spinoza. La creación es la creación de un valor es la creación de una potencia. La potencia esa o ese valor creado vuelve a nosotros en forma de más potencia, no de más poder, sino de más potencia. Y cuanto más potencia, más creación de diferencia. Cuanto más creación de diferencia, más generosidad. Cuanto más generosidad activa, excedente, más riqueza, más valor real, que no tiene nada que ver con precio, dinero o capital. Al revés, precio, dinero y capital significan los derivados de toda la producción de valor. Entonces tenemos que convertirnos creadores nuevamente. ¿Por qué perdimos tiempo en hacer política del confronto?
porque aún así creemos que hay una forma de que se contrapone a otra forma. ¿Por qué no dejamos las formas? ¿Por qué no damos un paso hacia atrás de modo aparente y dejamos de hacer el mal uso del dolor, en doble mal uso del dolor cuando nos sentimos víctimas? Porque fuimos puestos, pegados a lo que de hecho ha pasado y nos confundimos con lo que ha pasado y reducimos la potencia de acontecer con lo que aconteció. Nos sentimos retrasados como víctimas y buscamos una justicia. Vamos a practicar un acto de justicia como justicieros, que al fondo no es nada más que una venganza. Hacemos el uso y mal uso de lo que nos da este tipo de uso y que es un modo que estamos buscando el empoderamiento, que es una especie de contrapoder que va a destruir o alejar el enemigo, aquellos que nos hicieron mal, y que será para poder encontrar una forma de poder mantenernos, o sea, de poder ser atendido en nuestra falta, en nuestro hueco, encontrando un objeto que pueda rellenarnos y a la vez que seamos mucho más, digamos, sensibles con nuestros gustos, con el bien que va a pasar, así que vamos a hacer un mal uso, un uso terrible del bien o del mal que pasa con nosotros y utilizaremos el placer para un consuelo o hasta mismo para poder hacer como que una especie de compensación de la vida miserable que llevamos y aún estamos juntos o nos estamos allí totalmente en ese sistema de placer que es un control, que es un modo de empoderarnos, un doble mal uso del bien que nos pasa, por lo tanto, o sea, hacemos un doble mal uso del mal que pasamos y del bien que pasamos. Claro, estoy hablando de eso de modo sistemático, pero claro, eso se puede también detallar, pero traer matices, pero aquí estamos hablando de modo general, estamos haciendo el mal uso del mal y del bien que nos pasa, entonces un poco que estamos allí invirtiendo en sistemas de tutela, somos pasionales, reivindicativos de derechos que son políticas de compensación. O sea, nos olvidamos que es mucho más interesante que podamos invadir para destruir o evadirse y dejar este barco para que podamos crear el propio barco nuestro, dejar este mundo para poder crear nuestros propios mundos, mundos propios, mundos que no son los que son totalmente como lo vemos, no son mundos que son de minorías buscando su identidad, sino que son mundos como áreas autónomas, zonas autónomas donde bebemos directamente de la fuente. Y en esta medida misma es que podemos encontrar una zona de resonancia. Es decir, hacer de esta zona de pasaje una zona de resonancia entre las zonas autónomas. Cada zona autónoma que alcanzamos, cada manera de desistir, trata de otras zonas autónomas y que no dependen de ningún modo establecido, sino que crean las territorialidades existenciales, crean el propio espacio y que muchas veces en lugar de soñar románticamente como una utopía que no se realiza, muchas veces no tenemos el lugar que tenemos que ocuparlo y el lugar que tiene que ser ocupado siempre es como una trampa. Tenemos que producir el propio lugar. La vida siempre este estado de modo novedoso, como diría Nerd. Y que no es un momento siquiera, no hay ningún momento siquiera en este universo de la propia adoración absoluta donde no sea este nuevo que esté siendo producido, todo abierto. Hay siempre un nuevo y estamos implicados directamente en eso. Entonces, crear es la mejor salida. Crear lo que nos rellena, lo que nos completa, porque no nos rellenamos de objetos materiales o ideales, nos rellenamos de acontecimientos. Y
Este acontecimiento es lo que involucra nuestra potencia y que las pone en diferenciación y que a la medida en que se pone como una diferenciación produce tiempo propio y lugar o entonces produce este lugar, este aquí y ahora y el tiempo el inmediato que sin este no hay una zona de pasaje, no hay este sin la vida y no hay este acontecimiento que involucra de modo afirmativo la diferenciación de nuestras potencias. Y es eso que es muy importante. Es eso que es muy importante destacar. Es decir, que antes de que estemos perdiendo tiempo, yo sé que muchas veces, en muchos aspectos, existe una determinada política estratégica cuando se discute género, cuando se discute raza, cuando se discute una cantidad de elementos o atributos que definen las minorías, ¿no? Y se busca estratégicamente hacer un confronto, pero el confronto con la mayoría o con la política establecida, con status quo dominante, él debe de ser hecho por efecto y no como una finalidad. Mientras estamos preocupados en confrontar, en luchar contra, perdemos nuestro tiempo. Dejamos de crear los tiempos propios y los lugares propios. Es que nos quedamos disputando con la mayoría en lugar de ocupar nuestros lugares únicos, singulares e incomparables, insustituibles. La afirmación de las diferencias que emergen de la potencia, este proceso diferencial es siempre esa afirmación que es siempre un medio de hacer de cada vida y de cada modo de vida algo de único y de algo que es insustituible. Es eso que pasa a dar la consistencia a toda diferencia que no puede en este nivel ser representada. No va a haber democracia en el mundo que va a poder representar esta diferencia. Y tampoco la democracia participativa es la solución, porque no queremos nosotros hacer parte de un teatro, de una máquina que al fondo nivela la vida por abajo o que busca una forma común de existencia. No es por la forma común de existencia, es por el horizonte que estamos involucrados y que este horizonte afirma la potencialización y es imposible que haya en la diferenciación de la potencia la producción de un empoderado que va a mutilar a otras vidas, que necesite aniquilar o parasitar o sabotear o oprimir o reprimir o violar, violentar a otras vidas. A la medida que la potencia es diferenciada, la potencia que se diferencia es generosa, es de dádiva, es la que genera valor, es la que genera valor y este valor tiene un retorno sobre sí. Crea un circuito intensivo de deseo no intencional, intensivo porque a la medida donde ella se lanza creando áreas de pasajes, maneras de existir que producen de modo doble el cuerpo y el pensamiento, aquí y ahora, nuevas ventanas, puertas, nuevos puentes, al mismo tiempo que tratan de estas áreas de pasajes como acontecimiento que está para afuera, la multiplicidad de este fuera, también vuelve a él mismo o sobre sí el acontecimiento que va a mover adentro, que involucra toda la potencia. Es esa medida misma que esta potencia misma se incrementa, recibe más realidad y consigue más realidades y es capaz de producir mucho más diferencias y generar mucho más valor de modo lleno de dádiva. Y otro hecho que es otro umbral de relación, encontrando un plan de que no sería más de organización, sino de composición y de resistencia entre potencias que
de modo alguno necesitarían, como el caso de lo universal, someterse como partes a lo universal. Sabemos que, claro, eu já estou finalizando, já sei que já um pouco que estou passando mi tempo, pero sabemos, solamente para mencionarles um exemplo universal, é que temos allí uma ideia de que é bueno como uma espécie de imagem de lo ideal, que seria este bem. Por exemplo, Platón, lo ideal en él era necessariamente lo que seria bem, que manifestaba este bien, es el ser de todos los seres, y que no habría ningún ser existente que no fuera copia, o sea, la imagen, la copia de este ser ideal. Entonces, este ser ideal es lo que daría digamos, a alguna realidad al ser existente, alguna consistencia a este ser existente. Entonces, todo ser existente dependería de una realidad que podría trascenderlo y lo comandaría de afuera. En el caso universal, es como el Estado y como tenemos allí Hobbes que hablaba en Leviatán, que es necesario que abramos mano de nuestro derecho natural en parte para depositarlos en el centro, para poder constituir la fuerza de un Estado soberano, del poder central soberano, sin el cual los individuos en sus estados naturales de derecho se de modo mútuo se mutilarían. Era un estado de guerra, de todos contra todos, entonces es necesario que depositáramos parte de nuestro derecho central para que el centro de soberanía se pueda constituir como universal, para que esté sometiendo a las partes. Las partes y los individuos estarían sometidos a este universal y a este colectivo y a este centro derivado del pacto colectivo. Entonces, esta es una sumisión porque no somos partes, somos singularidades, ¿no? Y si somos singularidades, no precisamos reducirnos a este universal, cualquier idea de universal. Lo mismo es la cuestión de la ley, porque la ley no deja de ser universal. Entonces, lo que necesitaríamos? Necesitaríamos inventar normas de pasaje, como hablábamos, de devenir, y no leyes, pero lo que son estas normas de pasaje son maneras de conformar lo que Spinoza llamaría de nociones comunes, razones de composiciones entre potencias, y no leyes que estarían nivelando la vida por abajo. Leyes que implican en una falta originaria, una falta de compostura, una falta de civilidad, como el propio Freud ha admitido en una de las últimas obras cuando estaba enseñando la civilización sin la ley, porque sin la ley no hay civilización. Así es necesario que nos sometamos, que estemos un poco aceptando este malo que es un malo necesario. Someterse a la ley es a una forma de este común. Entonces, es, bueno, buena parte del psicoanálisis ortodoxo principalmente, o hasta mismo de marxista y de varias corrientes que intentan crear una salida, y aunque los que sean anarquistas, que muchas veces confunden esta manera como la forma que es la forma del individuo. En verdad, el común de lo que es común. Es como decir el deseo individual deseo individual que está sometido al estado afectivo. El individuo que ya es el resultado del estado afectivo, el individuo que está ocultando una multitud entre él o adentro de él. Como decía Spinoza, por detrás del individuo está la multitud o hay una multitud. Entonces este individuo es una multitud que está callada, una multitud que está reducida, que está sometida. Entonces, este individuo no tiene que dar la última palabra, por lo menos es lo que pensamos, y aún así, o por lo menos es sujeto a la conciencia. Y la diferenciación de la potencia sí lo tiene que hacer. Entonces, es de eso que se trata. O sea, si precisamos dejar de invertir la forma como un medio de salvación, como un medio de liberación.
¿no? Dejar de invertir en un sistema de derechos. El propio Foucault mismo denunciaba eso, decía, ahora las izquierdas se sirven entonces de un sistema de derechos, de total derecho positivo que nació o surgió en las barbillas de los antiguos imperios, de los antiguos regímenes de soberanía o hasta mismo de las monarquías. Y que los regímenes soberanos o que Foucault llamaba del antiguo régimen soberano, en contraposición del régimen disciplinario que es normativo, que no dejó al régimen legalista de los antiguos estados. La ley ha sido inventada por Despro. Y que entonces este sistema de nivelación y de este conformismo, nosotros diríamos que es necesario que nos sometamos, es necesario que nos sometamos, porque no habría otra manera de existir sin poder estar en el Estado. O sea, sin existir sin una forma común. ¿Por qué? Porque no creamos un modo activo, afirmativo e intensivo de vivir. ¿Y lo que sería este modo? Para poder resumir a la forma de Nietzsche, sería este modo donde las fuerzas activas nuestras y de creación, nuestras fuerzas de diferenciación y de poder hacer la diferencia, están en el comando, es decir, están dominantes en relación con nuestras fuerzas reactivas de conservación. Fuerzas reactivas de conservación que tienen su función, sí, pero es una función de poder ser accionadas por nuestras fuerzas activas. Entonces, aquí yo sé, por supuesto, que todo ello que estoy mencionando de alguna manera es bastante complejo, o sea, exigiría mucho tiempo para que tratemos ese tema, pero yo espero haber pasado para ustedes como mínimo de claridad para poder inspirar a investigaciones, a estudios, inspirar también investigaciones, es decir, y creaciones para que ustedes puedan aportar cada vez más con nuevas maneras, ¿no? De existir en sociedad, ¿no? Entonces, creo que es eso. Entonces, de hecho, yo creo que pasé un poco del tiempo, ¿verdad, Uteribes? Bueno, la parte que dijiste que es mínimo de claridad, esto fue lo más sencillo y humilde que dijiste. Brillante las palabras. Me encantó la ponencia tuya que trabaja Espinosa en una diagonal excelente. Hablaste a tu manera de cómo salir de este primer género para el segundo, pensar en este común, la potencia de este común por las relaciones comunes y llegar a la intensidad de la potencia en este contexto de conocimiento. Excelente. Yo les digo incluso que este devenir no tiene forma. De alguna manera tomamos este antiguo, diría el Spinoza, para traerlo aquí. Entonces no hay devenir de lo que está allí de forma, sino de partículas. Entonces, es lo que podremos entonces llevar en cuenta y creo que es lo que estamos pensando como devenires. Entonces, es la forma de representación orgánica. O sea, son tres: organismo, el pensamiento y significancia. Es eso, ¿eh? Sí, de hecho, es necesario que tengamos que deshacer este organismo de mi ego y salir allí de la significancia para poder alcanzar estas zonas de poder hacer estos elementos significantes con los devenires que ocurrirán fuera de cualquier tipo de marcación de la forma. Excelente, me encantó todo. Y como incluso estábamos hablando de eso anteayer para poder pensar con Deleuze esta parte, claro, ahora me encontré, ¿verdad? En este horizonte de los devenires, ¿verdad? Nos faltaba este personaje conceptual de las hablas de los horizontes de los devenires, que es el horizonte de devenir imperceptible. Excelente, maravilla. Sí, es eso, no hay forma ninguna. De hecho, no hay posibilidad de poder reconstituir en ninguna manera, ninguna forma en este horizonte de este devenir o un devenir imperceptible, ¿no? Cada devenir minoritario conviene desaparecerse de la visión del poder, ¿verdad? Sí. Y es por ello incluso, ¿no? Es por ahí, ¿no, Luis? Sí, es totalmente en este rumbo. De hecho,
debemos incluso dejar de estar llorando y sino hacer que hacer un reclamo. Siempre tenemos que pensar en este reconocimiento. Y muchas veces vemos eso en los movimientos, ser reconocido por eso, por aquello, o por eso, por aquello. Bueno, en verdad es una suerte no ser reconocido. En verdad es una suerte estar perdido para el mundo, si vamos al caso, ¿verdad? Porque es como diría Deleuze cuando se jubiló, él dijo, jubilarse es ser abandonado por la sociedad. ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría ser abandonado, eh! Sí, no hay más nada para defender, ¿verdad? Sí, no hay necesidad de estar atendiendo demandas, o sea, dejar de estar siendo visto y eso. Entonces, invertir en las propias territorialidades existenciales. Fíjense cuánto tiempo perdimos. ¿Cómo perdemos tiempo confrontando el poder en lugar de poder exactamente desaparecer, ¿no? O sea, porque desaparecer no es ocultarse, esconderse, ¿verdad? No, eso es enseñarse, mostrarse tanto, 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 tanto que no se puede mezclar. Entonces es lo que muestra que es esta zona de pasaje, lo que enseña es el flujo, el flujo. Y si el flujo no tiene forma, es incapturable, ¿verdad? Sí, es lo que llamamos de secreto por transparencia. Sí, sí, eso, de un nivel limpio como el agua, así, secreto, nómade por transparencia, eso es, porque él no tiene contenido para ocultarlo, sí, no tiene ninguna manera que vaya a revelar este contenido porque ya no tiene forma de tanto enseñarse, entonces no tiene como ser encarcelado o ponerlo detenido. Entonces, lo que nos convertimos nosotros es como la piel de la culebra, de la serpiente. Cambiamos de piel todo el momento. ¿Por qué no aprendemos entonces a, por ejemplo, a gustar, cambiar ropas y la piel? O sea, ¿por qué no nos gusta eso? Entonces, si no, por ejemplo, usar a personas o personajes como mencionaste. Entonces, este devenir imperceptible implica en eso, en la más alta potencia del falso, o sea, en la más alta potencia de la producción de las masas. La verdad es la mejor de todas las mentiras inventadas, ¿eh? Sí, eso es. Excelente, maravilla. Bueno, quisiera agradecer a todos ustedes, ¿eh? Multitud de minorías es un evento muy complejo, sabemos. Esta complejidad va a seguir seguramente para que podamos asimilar bien lo que llamamos de devenires minoritarios. Eso es necesario que lo mencionemos siempre, porque siempre hay una tentación de volver a la forma. Y has destacado eso muy bien. Una minoría que quiere una forma ex para ser reconocida y después termina luchando para tener un lugar definido, ¿eh? Sí, exactamente, pero en este revolucionario estaría en el otro rumbo, es crear un devenir minoritario, ¿no? Sí, Auterive, ¿sabes? Mira, yo siento que el problema fundamental está en el uso del dolor, ¿eh? Del mal uso del dolor. O sea, nos molestamos, nos perturbamos, o sea, nos molesta, nos perturba demasiado. Entonces hicimos una interpretación muy, muy, muy equivocada de como que si el dolor fuera aquel mal o aquel enemigo que tenemos que librarnos de él. Cuando el dolor siempre es un presente, siempre hay un presente por detrás de cada dolor. Entonces yo incluso diría que en lugar de haber todo un tipo de castigo, yo diría que el castigo debería ser cambiado al presente. El mejor castigo es cuando él se convierte en un medio de fortalecer la vida y no de rebajarse o de aplastar la vida. Entonces, aprender que el dolor puede ser un presente que inventa una manera de crear la distancia que nosotros no fuimos capaces de crear en el momento donde hicimos cualquier tipo de mal encuentro. Entonces, el dolor es una fuerza de crear distancia, la distancia necesaria que nos despega de este acontecimiento en relación de la potencia de acontecer y nos devuelve la potencia de acontecer, o sea, ese sentido alegre del dolor, si vamos a decir el caso. Sí,
Es eso, se tiene que decir, él incluso se mencionaba mucho y críticas había de este sistema del dolor que internaliza, o sea, separa el hombre de lo que él puede, toma las fuerzas agresivas de él y las pone adentro y el sacerdote va a decir que está sufriendo porque tú eres el culpable. Fíjense que, hijo, ¿no? No va a decir de que, fíjense, lo que es increíble, ¿no? Fíjese, de eso es generar este aplastamiento de la humanidad, de una alta piedad, o sea, de izquierda y derecha, siempre hay un elemento, un sentimiento de víctima que tiene que ser restituida. Fui injusticiada, entonces tengo que vengarme. Miren, en lugar de dejar de idealizar las condiciones de las existencias, cuando nuestros movimientos de izquierda van a dejar de idealizar las condiciones existentes e invertir en la calidad de derecho, entonces, ¿cuándo vamos a dejar de hacer eso? Cuando aprendimos a crear nuevas maneras de vivir, o sea, no, evidentemente, eso es. Tenemos que aprender a crear nuevas maneras de vivir y de preferencia crear maneras potentes para poder hacer esta jerarquía estatal destrozarse. Y para tanto necesitamos extraer fuerzas, ¿no? Tanto del dolor cuanto del placer, tanto de este malo como de este buen encuentro, porque en general no sabemos extraer fuerzas o intensidades. Usamos este mal encuentro para sentirnos víctima y acusar al otro, y usamos este buen encuentro para poder entonces sentir el placer que nos alivia, que nos deja de tener este dolor y poder entonces joder al otro. Sí lo es, eso es, exactamente. Sí, eso. E incluso tenemos que volver eso, este humor que es lo que más se ve, ¿no, Teribes? Es lo que tenemos que tener, este es humor de superficie. De hecho, me gustó que pusiste lo que sería recordar, lo que sería esta parte del multitud de minorías, que es esta parte del acontecimiento, de donde se defiende la ética del filósofo. El concepto es una contraefectuación, es decir, bueno, en la lógica del sentido, en la serie del acontecimiento, él dice, después de su mención de Joy, que él dice, o la moral tiene algo que decir, o ella debería callarse, lo que ella debería decir, se convierte digno de lo que pasa contigo, haciendo del acontecimiento como que heridas, que como quien envenena una vida, que es la manera mucho más indigna, más fea de existir. Entonces, convertirse digno de lo que pasa con nosotros. Esta es la ética del acontecimiento, que es maravilloso. Muy bien acordado por ti. Perfecto. Excelente. Fungati. Si vamos a crecer esta red, en verdad estamos hablando de algo que no sería solo una red, ¿verdad? Sí, es maravilloso. Felicitaciones por la idea, por el evento. Eso tiene que pasar, de hecho, y cada vez más. Sí, y tenemos que ser cada vez más en producciones de acontecimientos que hacen que las personas puedan pensar e involucrarse, ¿verdad? Sí, exacto. Y salir de esta separación imaginaria de lo que puede, ¿no? Sí, a través de disposiciones simbólicas que son hechas. Y es eso, es volver eso. Sí, tomar la vida en sus propias manos. Sí, eso es. Apropiarse de lo que se puede. Y Spinoza decía, deseo solo falta para los hombres que tienen un determinado nivel de pasión. El segundo género no tiene ninguna falta. Eso es. Sí, solo hay alegrías. Eso es, solo alegría. Es eso que deseamos a nuestros intelectuales. Conviértense en alegres, ¿eh? Alégrense. O sea, aprendan a jugar, a bailar, eso, ¿eh? Sí, bueno, yo les digo, felicitaciones, me encantó participar. Quisiera agradecer, creo que estamos llegando al final, ¿verdad? Sí, lo estamos. Esta es la conferencia de cierre. Sí, entonces, Hudson, por favor, ven, vamos a hacer una despedida colectiva, ¿eh? Excelente. Vamos entonces a agradecer aquí. Hudson ha organizado este evento con nosotros, pero quien cuidó la organización puntual de las mesas fue él. Entonces, hicimos el evento juntos, pero estuve más hablando con ustedes y él organizó todo. Entonces, Hudson es un socio, un aliado. De hecho,
de nuevas multitudes de minorías, ¿no, Hudson? Sí, entonces quisiera agradecer muchísimo a todos y a todas, especialmente a la audiencia que ha sido el responsable para que todo eso pudiera pasar. Hay toda una inversión para que se pueda hacer un evento igual que este. Entonces no tuvimos ningún fomento o institución, entonces queríamos mostrar que sería posible hacerlo con esta multitud de minorías de hecho, sin ningún apoyo. Entonces lo hicimos. Hicimos un evento grande de 3 días, difícil de realizarse, tecnológico, no es barato hacerlo. Estamos logrando una entrega de un congreso de 3 días con lengua de señas e incluso en español para que la población latina pueda acceder a este movimiento. Entonces yo no tengo ninguna manera para expresar la emoción que es para mí poder ver todo eso pasando después de tantos meses de preparación y organización para que todo pudiera pasar. Esto es único en mi vida. Nunca he pasado por una experiencia igual que esta. Entonces ahora yo les divido lo que sería una potencia, eso que ha pasado aquí. Y eso ya ha cambiado mi vida seguramente. Y las palabras fugante para mí ha cambiado mi vida seguramente. Muchas gracias. Diego, dime algo ahí, Diego? Es un gusto poder estar con ustedes en este evento igual que este. De hecho, hace mucha diferencia. Hay mucho que aportar, principalmente por saber que este evento se hizo con las propias manos, sin depender de nadie, solo de la audiencia mismo, del trabajo que ustedes ya realizan. Poder estar aquí y participar con ustedes, de hecho, es un privilegio y aprender un poco, porque sale un poco de mi contexto, pero estando con ustedes aquí pasamos a ver muchas cosas que trabajan ustedes y que tienen mucho que aportar para todos nosotros. Muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí. E incluso quisiera incluir aquí a Leonir. Leonir, si puedes aparecer, será muy importante para nosotros que aparezcas aquí, Leonir. Leomir es el responsable de la transmisión del evento del Estudio 7 de Salvador. Hizo un trabajo excelente de apoyo incondicional a todo el momento, hasta el día de hoy, que envía mensaje, hace de un día al otro. Entonces, ha sido un trabajo muy digno. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a nombre de todos y, y de todos, incluso de la audiencia que consiguió hacerlo. Lo conseguimos hacerlo gracias a ustedes. Bueno, agradezco yo, Hudson, agradezco también al profesor Alterives por la confiabilidad, por confiar a Studio 7 en esta gran misión de poder estar con la parte técnica, de poder hacer toda la transmisión del evento, que ha sido como Hudson habló, que fue un trabajo que ha involucrado toda una planificación previa muy grande, muy amplia, que seguramente ha aportado para el éxito del evento. Entonces, lo que realizamos durante estos 3 días seguramente ha sido el resultado de mucho trabajo, de meses, de semanas anteriores a lo que estuvimos allí empeñados para hacer este evento. Felicitaciones, estoy muy agradecido y muy feliz de poder participar, muy contento. Muchas gracias. Alteribes, las palabras finales. Bueno, entonces voy a volver y agradezco una vez más, pero quiero que Fuganti finalice el evento. Tienes la palabra, Fuganti. Bueno, Alteribes, qué honor, ¿eh? De hecho, me quedo muy emocionado con este acontecimiento, porque el acontecimiento por ser acontecimiento siempre es sorprendente, ¿verdad? Y que hay acontecimientos, ¿verdad? Entonces, acontecimientos que son de sorpresas que nos traen mucha alegría. De hecho, esta es una invención, o sea, estamos inventando lo que es común. Este comunal, siempre me gusta decir y llamar algo común de comunal, porque siempre confundimos la palabra, ¿verdad? Siempre que nombremos diferentes, este comunal de hecho es hacer la diferencia entre la antigua manera comunista, o sea, las antiguas formas socialistas o politivistas o lo que sea, o hasta mismo de un ser común que sería ordinario, porque este común es en verdad extraordinario. Este es un evento extraordinario, es la producción de una zona comunal sin la que
las diferencias no están intermediadas de modo transversales directas, y lo que estamos aquí incluso muy admirados y también tenemos mucha alegría es que todo ello está siendo hecho sin la fuerza pública y la fuerza privada, y que la fuerza del deseo de cada uno que quiere ver todo ello pasando, todo lo que está por crearse. Entonces, esta es la producción de lo que es común. Y la producción de lo que es común hace que exactamente vuelva a nosotros en forma de diferenciación de nuestra potencia. Es decir, ella contempla nuestros procesos de singularización. Cuanto más comunizamos, más singularizamos. Cuanto más singularizamos, más aportamos para la producción de este común. Bueno, excelente, maravilloso. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Agradezco yo. Gracias.